La imagen que tal vez tú, Silvia, tengas de mí, me estás viendo ahorita, yo la veo 20 veces más grande. Ese primer intento fue porque mi cabeza no se callaba. Para mí el dolor físico era muchísimo más soportable que lo que yo estaba sintiendo emocionalmente. Es una completa desolación. Es como si te arrancaran el alma. Lloré y ellos pensaban que lloraba porque estaba asustada. Lloraba del enojo. De maldita sea, ¿por qué sigo aquí? Tengo mucho ánimo. Estoy muy feliz. Yo pensaba que todo iba a estar mejor sin mí. Bienvenidas y bienvenidos a Caras Vemos Sufrimientos. Este programa, su objetivo es documental y educativo, y te invito a que, si quieres compartir un testimonio de superación, vengas a este foro. Escríbeme a so@silviaolmedo.com. Estamos aquí en la Ciudad de México. También decirte que esta entrevista en ningún caso es una entrevista clínica, se graba en falso vivo, hay cortes, hay cosas que se editan porque la invitada o el invitado ha querido que sea así. Por otra parte, también me gustaría que supieras que, más allá de yo ser una psicóloga colegiada por la Universidad Autónoma de Madrid, es muy importante saber quién es la persona que te está hablando. Yo no debo dedicarme a la clínica, principalmente porque soy una psicóloga pública. Si necesitas ayuda, debes de acudir a un psicólogo clínico o una psicóloga clínica o un psiquiatra. Ese tipo de especialistas son los que yo verdaderamente admiro, no yo, Silvia, divulgadora, que en el fondo lo que hago simplemente es exponer el trabajo de otras personas o las experiencias de otras personas. Hoy tengo a Sofía. Sofía, muchísimas gracias por venir y te lo agradezco especialmente porque todavía hay un tabú enorme sobre las enfermedades mentales. Todavía la gente tiene una vergüenza tóxica, se sienten culpables de algo que pues, ellos no han elegido, porque igual que te puede dar un catarro, pues te puede dar una depresión. Y claro, cuando tú me escribes, me comentas que tuviste 3 intentos de suicidio y te diagnosticaron trastorno bipolar. Pero más allá de lo que te diagnosticaron, me gustaría que me hablaras de qué te hizo llegar hasta ahí, a querer quitarte la vida. Llegué a tantos callejones sin salida, tantas paredes que el camino me iba poniendo, que la única solución, incluso lógica, que había en mi cabeza era: si ya no hay más, si estás sufriendo tanto, porque era tanto el dolor, Silvia, que simplemente para mí la respuesta era la muerte. Y lejos de ser algo oscuro, para mí era como un alivio, algo que yo esperaba ansiosamente todos los días que sucediera. Cuando evidentemente veo que no sucede, digo, tengo que tomar esto en mis manos. Y viene el primer intento. ¿Cuántos años tenías? Tenía 16, a punto de cumplir 17. ¿Tú eres de aquí, de la ciudad? No, soy de Monterrey, donde el prejuicio, creo yo, es un poco más latente y muchísimo más palpable. Entonces, estos intentos es la primera vez que, más allá del consultorio de mi psicóloga y de mi familia muy cercana, admito públicamente que ha sucedido, que he sido yo
que ha pasado, no una, no dos, sino 3. ¿No lo habías contado nunca? Jamás. Ok. Qué valentía y qué generosidad. El primer intento fue a los 16 años. ¿Cómo eras tú a los 14 y a los 15? La verdad que a los 14 todo estaba normal, todo, bueno, a mí la palabra normal ¿No te gusta? no me gusta, no es algo que ¿Pero cómo eras a los 14? me veía mucho con mis amigas, era muy sociable, siempre las tenía en mi casa, siempre iba con ellas, ¿Qué te gustaba hacer? películas. Yo soy amante de los libros, entonces un ratón de biblioteca totalmente. Si no estaba con mis amigas en las películas o saliendo a comer, estaba yo leyendo y era muy feliz, era muy feliz. Cuando cumplí 15 años tuve, pues, ya sabes, la fiesta de 15 años también, rebosante de felicidad de tener a mi familia, a mis amigos, poder celebrar con ellos. Pero ahí me di cuenta que algo también empezó. Yo sabía que era la ansiedad o la angustia de verlo en otras personas, ¿no? Nunca lo había experimentado. Cuando se acerca la fecha de este evento, yo me pongo muy nerviosa, pero era un nerviosismo diferente. Yo fui bailarina desde los 6 años hasta casi los 15 años, me presentaba en teatros, entre más cosas, entonces ese nerviosito que te da antes de subir al escenario o de tener la atención de mucha gente, lo tenía muy controlado. Además son unos nervios casi Sí, ricos, ¿verdad? sí, de que disfrutas antes de demostrar que vas a hacer lo que amas, que era bailar. Tengo desde los 15 años que no he vuelto al baile, que las luces del escenario se apagaron para mí. Ahí fue cuando noté que había algo diferente. No era el nervio por la fiesta, era mi imagen. ¿Voy a caber en el vestido? Si me hacen este tipo de peinado, ¿mi cara se va a ver bien, afilada? ¿Voy a salir bien en las fotos? Y ojalá fueran pensamientos que van uno a uno, pero era como si se hubiera abierto una cascada dentro de mi mente que arrasaba con todo, con cualquier sensación de control que yo tenía de mí, se perdió. Y fue en cuestión de una semana, se da el evento, lo saco adelante con estos sentimientos de angustia, de miedo, de inseguridad. La disfruto y después empieza una culpa muy grande. Y esa culpa no me ha dejado. Sigue aquí conmigo. ¿Culpa de qué? Del qué dirán. Porque hubo momentos, por ejemplo, en la fiesta donde se me veía preocupada y se me acercaba cualquier persona de mis amigos o mi familia. Y en estas fiestas graban todo también, ¿no? Y pues tú eres el foco principal. Entonces muchas veces iban como, recomponte, ¿no? Estás aquí. Pero era tanto en los pensamientos que llegaba a quedarme como en blanco, como en pausa. Entonces, yo estoy muy agradecida porque esas fiestas no son nada baratas. Y empieza esta culpa de, lo hice mal, debí haberlo disfrutado más. ¿Pero alguien te dijo que lo hiciste mal? ¿No? Nadie. Alguien aquí que esta voz que inició esos días y nunca más se ha vuelto a callar. Ojalá pudiera decirte que en algún momento hay silencio, pero
no. Y me persigue, me atormenta de una forma que no tienes idea. Y es muy complicado. El ponerle límites a tu propia mente hasta suena extraño. Suena doloroso. Entonces digamos que el evento detonante fue esos 15 años, ¿no? En el que empiezas a tener mucha más ansiedad y culpa, pero ¿culpa de qué? De no estar al nivel de las expectativas, de hacer las cosas mal, ¿de qué puedes tener culpa? ¿De alguien te dijo algo que te hizo sentirte mal? 2 meses antes de esta fiesta, yo, por ser, no sé, adolescente, rebelde, no lo sé, me da por escuchar una llamada que no debía escuchar. Y después de esa llamada vi cosas que no debía ver, que no me corresponden a mí, pero guardé un secreto muy grande. Y creo, después de mucho tiempo de que eso pasó, 10 años, ahora tengo 25, creo que de ahí empezó esta culpa. Como yo le digo a la gente, que yo soy tan generosa que me culpo por todos los demás. Estaba yo sintiéndome culpable por la situación que estaba viviendo, por este secreto tan grande que tenía que guardar. Y para mí ya no hacía sentido la felicidad. Me sentía muy enjaulada, me sentía muy controlada por esto que empecé a llevar. Y la culpa empieza por qué estuviste ahí, por qué hiciste esto. Aunque ¿Por qué escuchaste esa llamada? Exacto. ¿No? ¿Por qué escuchaste esa llamada y por qué yo lo puse todo, armé ese rompecabezas que no me correspondía armar? Y obtuve la fotografía completa de lo que estaba sucediendo. Curiosidad e inteligencia. 2 cosas que son maravillosas tener. 2. Pero, pues, esa información a ti A mí me explotó la cabeza. Eran 2 ideas, una la que yo tenía de mi vida y la otra la realidad que estaba sucediendo. En mi cabeza, como yo lo veo ahora, es que hizo este choque tan nuclear que todo empezó a raíz de ahí. En paralelo, tus 15 años, ¿en qué momento dejas el ballet? Porque empiezo a tener problemas alimenticios, empiezo por ansiedad, por angustia, empiezo a comer más. Subo de peso y yo estaba en una academia donde se bailaba hawaiano, tahitiano, estas danzas, donde pues no se requiere que seas delgada, pero sí los vestuarios que utilizas son obviamente algún top y alguna falda, y tener el estómago descubierto para mí no, o sea, es una sentencia de muerte casi. La imagen que tal vez tú, Silvia, tengas de mí, me estás viendo ahorita, yo la veo 20 veces más grande. Es una lucha constante entre el espejo que yo veo y el espejo que ven los demás. Es muy extraño, que me pasa mucho, que voy a las tiendas, no quiero medirme ropa, tomo la talla más grande y cuando llego a casa y me lo pongo, pues me queda grande. Pero si yo voy al probador con una prenda y esa prenda no me queda,
se me viene el mundo encima. Ya parece a los 15 años que puedes tener un trastorno de ansiedad, a la vez dismorfia corporal. Y llegan esos y estás guardando algo en el que te sientes culpable por haberlo escuchado, pero a la vez es algo en el que sientes que tienes que hacer algo con eso o solo callarlo. Siento que lo correcto es hablar, pero las consecuencias de que yo hablase era un precio que en ese momento yo no podía pagar. Ahora no lo sé. ¿Te diagnostican depresión o directamente tienes el primer intento? Tengo la primer crisis de ansiedad, que fue en la preparatoria, ya en las últimas semanas. Yo jamás había tenido una y fueron 3 días seguidos que a la misma hora me dieron ataques de ansiedad muy fuertes, de desmayo, de tener que pedir ayuda realmente, de no saber qué estaba sucediendo, de no saber qué me estaba pasando. Llega esta ansiedad y llegan las vacaciones. Entonces llega el tiempo a solas. Llega el tiempo a solas y los pensamientos no se callan. Ese primer intento fue porque mi cabeza no se callaba. Yo rogaba, pedía a quien exista, a Dios, la vida, el universo, que por favor se callase mi cabeza. ¿Recuerdas esos pensamientos? Recuerdo tener mucho miedo de los resultados del examen de selección para la universidad. Recuerdo tener mucho miedo de decepcionar a mi madre, a mi hermano. Recuerdo tener mucho miedo de comer. Era un miedo mezclado con angustia, mezclado con culpa y aparte mezclado con un enojo que yo no sabía de dónde venía. O sea, tenías pensamientos constantes y circulares alrededor de un tema. Y mi pregunta es, decías, ¿qué miedo los resultados o vas a reprobar? Yo estaba segura de que no iba a entrar. Eran pensamientos, rumiaciones. Las rumiaciones son pensamientos, digamos que constantes y repetitivos que no te llevan a ningún lugar, pero que te generan muchísima ansiedad, porque son constantes y son relacionados con algo negativo, y ese algo negativo te crea una tristeza, te aumenta tu ansiedad y con más ansiedad vuelves a pensar lo mismo. Entonces, el primer pensamiento es: vas a reprobar y no vas a entrar en la universidad. Y si no entras en la universidad, ¿qué va a pasar? Todos los demás están avanzando y yo no. Todos los demás están avanzando y tú no. ¿Qué más te decías? Porque además es una cascada de pensamientos. O sea, lo que nos pasa es que de algo negativo empezamos a ver las consecuencias en todos los ámbitos de nuestra vida negativos, ¿no? Entonces, el no vas a reprobar el examen implica que todos van a ser mejor que tú. ¿Y qué pasa si lo son? En ese momento para mí el no ser excelente en algo no era aceptable. Yo era muy dura conmigo, no por exigencias de los demás, sino por mí misma. Entonces, pues era, no entro a la universidad, me quedo detrás. En ese momento tenía pareja, va a encontrar a otra persona mejor, yo me siento muy mal, no quiero comer, tengo mucha hambre, quiero hacer ejercicio, hago ejercicio de más, me maltrato en el ejercicio.
Y también empieza, Silvia, estas pequeñas demostraciones de violencia de mí hacia mí. Empiezo yo para callar estos pensamientos. Recuerdo muy bien un momento donde sentía yo que me estaban atacando la cabeza, que yo no podía apagar el ruido. Y por estar distraída con eso, me he topado con el marco de una puerta. Y cuando me topo, el dolor hizo que se callara por un momento. Entonces empecé a notar que el dolor me ayudaba a que lo que pasaba aquí bajara el volumen. Entonces empieza una situación muy peligrosa de cortes a mí misma. Y así fue como muy malamente manejé estos pensamientos. Fíjate, Sofía, mucha gente nos ha tratado de explicar por qué se autolesiona y es la primera vez que alguien lo pone tan claro. No es el que te quieras hacer daño, es que el sentimiento de dolor calla esas rumiaciones que todavía duelen más. Para mí el dolor físico era muchísimo más soportable que lo que yo estaba sintiendo emocionalmente. Y cuando yo me di cuenta de eso, se vuelve como tu bastón, ¿no? Como con lo que vas a ir cojeando por la vida. Y yo pensaba que así iba a ser siempre. La gente que se autolesiona no busca desvivirse, busca quitarse ese dolor, Claro. esos pensamientos, esas rumiaciones que invaden a tal grado tu cabeza que es un dolor mucho mayor el emocional que el físico. Entonces esa autolesión lo que está provocando es que te centres en ese dolor físico, pero te quita ese dolor emocional. Sí. Y se vuelve una adicción. Se vuelve una práctica común, como la gente prende veladoras para tratar de sentir tranquilidad. Tú tomas algún objeto y lo haces. Yo lo hice así muchísimo tiempo hasta que ya no era suficiente. Hasta que ya el dolor físico no era suficiente para callarlo. No era suficiente para darme 30 minutos de silencio. Ahí es donde yo decido, pues el dolor momentáneo no está ayudando. ¿Qué es lo que sigue? Irme. Yo todos los días cerraba los ojos antes de dormir y pensaba, de verdad, ojalá mañana no despierte. Por muchos años. Claro, visto desde fuera, desde el punto de una persona que no padece depresión o una enfermedad mental, ¿tanto duele? No puedo ni siquiera describirlo. Es una completa desolación. Es como si te arrancaran el alma. Mucho como esta escena de Harry Potter, donde están estos dementores que te quitan toda la felicidad. Eso es un trastorno. Es un dementor constante detrás de ti, alimentándose. Y no hay nada que puedas hacer para detenerlo,
a menos de que tú tomes la decisión de hacerle frente. Entonces, esa primera vez, además de esas rumiaciones, ¿tenías otros síntomas como llanto, cansancio? ¿Qué otros síntomas eran? Empecé a dormir mucho, empecé a comprarme pastillas para dormir que estaban de venta como en mostrador. Empecé a descubrir qué pastillas eran algunas que te podían hacer dormir y empecé a utilizarlas. Decir qué fue lo que hice porque no quiero que nadie tome ideas de lo que pasó, solamente quiero que sepas que se llegó al hospital, se llega al hospital y la recomendación es que se tiene que tratar con psiquiatra, con psicólogo, o, claro, no me llevan bajo el supuesto de suicidio, me llevan bajo, porque nadie lo sabía, nadie sabía que lo había intentado. Era tanto el dolor, Silvia, que yo ni siquiera pensé en dejar una carta, explicando absolutamente nada. Yo vi la oportunidad que estaba sola en casa y la tomé. O sea, ¿hiciste que pareciera un accidente? Sí. No tuvieron la hipótesis de suicidio inicialmente. No. Entonces, cuando tus papás llegan al hospital... Mi mamá me encuentra en casa, me lleva al hospital. Yo creo que ella sospechaba algo por mi actitud durante todos los meses anteriores. Sin embargo, yo creo que el miedo de una madre de enfrentar mi hija se quiere morir pesaba más que el admitirlo y decirlo como al doctor. Porque no me preguntaron si había tomado algo, no me preguntaron si había comido algo y yo era alérgica a algo. Simplemente, como evidentemente no funcionó, solamente como, bueno, hay que ponerle fluidos y que pues lo que haya pasado se pase. ¿Sabían que había sido un intento de suicidio o no? No, ellos ¿verdad? pensaban que me había dado como algún tipo de colapso, como por, no recuerdo la palabra, como por una descompensación, de que yo no estaba comiendo bien, no estaba durmiendo bien, tenía mucho Entonces, estrés. ¿tuviste una bajada muy grande de tensión? Para ellos. Ok. Ok, porque fíjate que en los trastornos de la alimentación, a veces lo que les pasa es que se deshidratan tantísimo y se desmineralizan tantísimo que les puede llevar a la muerte uno de esos episodios. Pero en tu caso lo tuyo fue intencionado, o sea, fue voy a por ello. ¿Qué pensaste cuando dijiste estoy viva? La verdad, quería y lloré y ellos pensaban que lloraba porque estaba asustada. Lloraba del enojo, de maldita sea, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué desperté? Y una rabia ahora también dirigida a mí, de ¿cómo es posible que no pudieras? Con lo inteligente que eres tú, ¿no? Sí, claro. De cómo es posible, ¿no? Morirse es el acto más natural de la vida y lo más seguro que tenemos. Y no lo pudiste hacer. Digo, y ahora lo tomo con un poco de humor. Porque claro, son situaciones muy pesadas. Pero en ese momento eso pensaba. Ni siquiera para morirte eres buena. ¿Tus papás te llevan a casa? Me llevan a casa. Se tiene la plática sobre la mesa de qué está pasando. Y yo, a como puedo, les digo
la cabeza no me para, las preocupaciones no me dejan. Mi mamá, que ha sido siempre la persona que ha estado a mi lado en todo momento, pues toma acción. Ni siquiera, ese intento fue un sábado, ni siquiera esperó, me consiguió un psicólogo para el domingo y tuve mi primer sesión de terapia como ya más centrado en vamos a descubrir qué está pasando aquí. Vamos a levantar ahora sí que todas las sábanas para ver qué está debajo. Y llego con la psicóloga y empezamos a trabajar. Y al principio, pues bueno, mucha ansiedad. Tal vez los psicólogos nunca me dijeron, tú tienes esto. Y yo aún no llegaba con el psiquiatra. Pero yo, Silvia, si te soy muy sincera, yo muy dentro de mí, desde los 15 años yo decía, es que yo a lo mejor tengo trastorno. Un trastorno bien difícil de pronunciar. Un trastorno bien difícil de decir en voz alta. Y yo lo pensaba y lo pensaba y lo pensaba. Y lo discutía abiertamente con mi madre. Y mi madre me decía no, porque tú harías todas estas otras cosas. Silvia, yo hacía todas esas otras cosas. Pero las escondías. Escondidas. Entonces cuando finalmente obtengo esta ayuda terapéutica, yo lo llevo a terapia. Sin embargo, no logré conectar bien con este terapeuta. Entonces mi tiempo ahí fue muy breve. Me quise dar de alta yo sola, pensando que ya lo tenía todo controlado después de 2 semanitas de estar tranquila. Dejo terapia y me incorporo a la universidad y empiezo a tener un ritmo de vida totalmente desenfrenado, sin límites, sin ningún pensamiento coherente en mi cabeza. Una sensación de alegría totalmente fuera de lugar, una sensación de euforia todo el tiempo. ¿Qué sentías? ¿Cómo pensabas? O sea, ¿cómo eran los momentos de euforia? Cuéntame. Yo llegaba y la gente me decía, mis amigos me decían que yo hablaba muy fuerte, como que muy alto y a veces como muy... Bueno, en Monterrey siempre nos dicen que hablamos como golpeado, como que el acento norteño de repente... Es un poquito más fuerte, puede sí. ser como... A mí me gusta mucho. Me decían, es que hablas muy alto y a veces hablas y suenas muy agresiva. Pero yo llegaba como de que, hola, ¿cómo están? No sé qué. Con gente que yo no conocía, Silvia, es algo que yo no haría en este momento. Pero en mi cabeza, yo era bonita, popular, inteligente, exitosa. A mí nadie no me podía decir no en esos momentos. Lo tomaba como un desafío. Yo les decía, vamos a beber algo entre clases. Y era de que no, porque tenemos que venir a la escuela, a la universidad. Claro. Y yo decía, yo paso y me iba a un bar. Y que tú nunca habías hecho eso antes, eras una Jamás. mujer muy responsable. Y empiezo a beber en exceso, empiezo a ponerme en situaciones de riesgo de ir muy alcoholizada en transporte público, de noche, sola. Empiezo a salir de casa 3, 4 de la mañana porque tengo esta necesidad de caminar, de moverme. No tengo sueño.
Dejas de dormir, ¿verdad? Dejo de dormir. Creo que el tiempo más largo que pasé sin dormir fueron 3 días. Yo le decía a mi mamá que yo tomaba power naps de 15, 20 minutos, y que con eso estaba bien, y me justificaba diciendo que tenía mucha tarea de la universidad. Pero no, estaba toda la noche reorganizando mi cuarto, sacando toda la ropa del closet y de repente ordenándola diferente, por colores, por estas camisetas, estos pantalones. Mi mamá se despertaba a las 5 de la mañana, no había dormido nada y estaba abajo cocinando. Y cocinando comida como para una cena, no para el desayuno, ¿sabes? Y para mí todo eso era normal, tengo mucho ánimo, estoy muy feliz. Y luego viene la caída. Eso fue el episodio maníaco, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo duraste? Tengo 3 meses de manía y lo que resta del año es un episodio depresivo. Entonces, digamos que vivo más del otro lado. Yo tenía una persona que quiero mucho que ella padecía trastorno bipolar tipo 1 y ella me decía, es que no sabes lo bien que me siento en el episodio maníaco, es que soy muy feliz, es que tú jamás vivirás eso, me decía. Claro, nunca, pero tampoco vivo la oscuridad que luego ella vive. Yo realmente no le deseo ni a mi peor enemigo un episodio maníaco. O sea, en tu Muchos... caso sí era doloroso. No, yo también me sentía que estaba en la cima del mundo. De hecho, en todos mis episodios maníacos fueron los mejores trabajos que he conseguido. ¿Qué Han conseguiste? sido... yo estudié primero en mercadotecnia, soy licenciada en mercadotecnia, y yo nunca empecé de abajo. Yo siempre de alguna forma, por cómo hablaba, la energía que mostraba en manía, a los reclutadores les encantaba. Esta chica está al millón, dale el puesto. Yo fui de mi generación de la facultad la primera que consiguió un trabajo como profesional de nuestra carrera, y también fui la primera en abandonar por un momento la carrera, debido a que después me dicen con todas las letras, tú tienes trastorno bipolar. Más bien, ojalá me lo hubieran dicho así. ¿No te lo dijeron así? No. El primer psiquiatra con el que fui, que no es mi psiquiatra que adoro, me dijo, es que tú eres bipolar. Y eso, Silvia, sentó un precedente. Como no tienes una idea. Fue como si borraran a Sofía y ahora solamente quedara ella, chica bipolar. No solo para mí, para mi entorno. Por más que yo peleaba contra marea, vientos, todo, siempre era, es que ella es bipolar. Fue muy difícil escucharlo. Es como esas cosas que tú, como te decía, yo sospechaba, yo decía dentro de mí que esto era lo que me pasaba. Pero como que lo sabes y no quieres que te lo confirmen. Porque aparte el trastorno bipolar es raro. Es un trastorno muy complejo que a la fecha de padecerlo, bueno, no, ya no lo padezco, lo tengo. Pero antes sí que lo padecía Qué y la bonita pasaba. palabra. Lo abrazas, es parte Sí, tuya, es tu vida. No lo padeces, no lo padezco. ya, lo conoces. Lo conozco, yo digo que
tengo un demonio que es mi mejor amigo y también mi mayor enemigo. Y vamos de la mano todo el tiempo. De la mano. Entonces, esa primera vez que ya te lo diagnostican, después, claro, subsecuentemente tienes 2 intentos de suicidio. Sí. ¿Te empiezan a tratar farmacológicamente? Sí. Empiezan con, pues, los medicamentos como comunes, ¿no? Para tratar este trastorno. No veo mejoría. ¿Qué te dieron? Empezamos con litio. Que es le llaman un modulador del ánimo. O sea, básicamente, si tú vives, si es una persona con trastorno bipolar, pasas de fases. El bipolar 1 es maníacas, que es un estado de ánimo muy energético, a depresión, que es el vacío emocional y energético más grande. Entonces es así. Y entonces el litio lo que hace es que te evita que vivas aquí, pero también aquí. O sea, lo que te hace es que te modula el ánimo. Así es. Y es el medicamento más efectivo que existe contra este trastorno, para controlarlo, porque es muy importante también que sepa la gente que el trastorno bipolar no es gripa, no se quita. Es crónico, vamos a ponerlo. Es crónico. Entonces, solamente se puede controlar. Empiezo con el litio y solamente tengo efectos secundarios y efectos secundarios. ¿Qué efecto secundario te dio? Mira, yo con el litio la verdad es que la pasé bastante mal. El cabello se me caía, pero no tienes idea, mechones de cabello. Las uñas, toda yo estaba amarilla. Se me quebraron varios dientes, muchísimo acné, falta de apetito. De hecho, comía y todo me sabía metal. Entonces, pues claro, yo voy con el psiquiatra y le digo esto y el primer psiquiatra a mí no me cree. Piensa que me lo estoy inventando, que quiero que me dé algo más fuerte, tal vez, ¿no? No sé cuál haya sido su pensamiento, pero recuerdo perfectamente haber salido de esa sesión muy molesta de cómo no me puedes ver que me siento tan mal, que no he mejorado en 3 meses, que sigo viviendo un infierno y se supone que es contigo con quien debo ir para encontrar ayuda. Qué duro. Entonces dejo el litio y empiezo a tratar todos los otros medicamentos. Encuentro afortunadamente a mi médico, que es con el que sigo todavía. Con él llegué a los 19 años, casi 20. Y la verdad es que ha hecho un trabajo excepcional. Él muy rápidamente se dio cuenta de algo que yo no, que mi madre tampoco se había dado cuenta, que yo era resistente a los medicamentos. ¿Qué significa esto? Que los medicamentos psiquiátricos, solamente los medicamentos psiquiátricos, en mí, en lugar de generar el beneficio, solamente me dan los efectos secundarios. Los efectos secundarios. ¡Ay, qué horrible! Entonces, fuimos agotando esquema de medicamentos tras esquema, hasta que llegó un momento donde él pide que me acompañe mi madre a la terapia, bueno, a la cita, y nos habla muy seriamente a las dos. Yo no estaba mejorando. De hecho, cada vez estaba peor, porque si de por sí ya estaba muy deprimida, con todos estos medicamentos, Silvia, no tienes una idea el infierno en el que viví. Eso fue cuando un médico te sienta
y te dice, Sofía, ya no tengo más, ya no sé cómo ayudarte, los medicamentos no funcionan, no sé qué podemos hacer. Cuando un médico un psiquiatra que está preparado, que ha tratado muchos otros casos, te dice, es que tú eres un caso diferente. Es un miedo Atroz. horrible. Y me imagino que mi mamá también estaba... Claro, y tu mamá es psicóloga, hay que decirlo, entonces ella era consciente de absolutamente todo lo que estabas. Sí, todo, de cada cosa que tomaba y todo, ella estaba muy consciente. Entonces ella le dice, tiene que haber algo. No me importa qué, pero tiene que haber algo. Entonces mi psiquiatra se queda con, dame 2 días y te tengo una respuesta. Y en la espera de esos 2 días, yo solamente me quedo con el discurso de ya no hay más. Y ese infierno de estar digamos, en el periodo, el episodio depresivo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, de una oscuridad. De una oscuridad, no puedo ni describírtelo. Yo sentía que todo mi cuerpo me dolía como si todo mi cuerpo me lo hubieran apuñalado. O sea, era un dolor que no. Todo el tiempo era un dolor físico, emocional. Dormía 14 horas, 18. La comida no me sabía a nada y yo adoro comer. Adoro comer cosas ricas. Es uno de los pequeños placeres que ahora puedo darme. En ese momento la comida no sabía nada. Y claro, no era una compañía muy agradable. Entonces también me aíslo completamente. Pierdo amistades, pierdo relaciones, pierdo trabajos. ¿Qué trabajos tenías en aquel momento? Trabajaba como community manager para un casino y me encantaba mi trabajo. Me encantaba. Yo me dedicaba a hacer eventos y yo era muy feliz. Y un día me desperté sin poder salir de la cama. Y una falta, y 2 faltas, y 3. Y ya fue por puritito orgullo. Y yo dije, no les puedo seguir haciendo esto, voy a renunciar. No estoy bien. También fue cuando me di de baja de la facultad por un semestre. Y nadie sabía, y creo que a la fecha, hasta ahora van a saber el por qué. Fue porque después de esta cita, yo llego a casa y claro, después de probar todos los medicamentos en el mundo, imagínate que tenía yo un arsenal. Todas las municiones que tú quisieras, yo las tenía ahí. Y lo hago. Todo el tiempo con el pensamiento de si ya no hay más, ¿qué sentido tiene? En gastar dinero, porque los tratamientos empiezas como que muy económico, ¿no? En medicamentos que son accesibles. Pero después, a medida que si tu cuerpo no reacciona, tienes que ir subiendo como de categoría, también va subiendo los precios. Medicamentos, 3,000 pesos. Una caja para 15 días. Esa culpa también siempre me ha perseguido. La culpa financiera de esta condición. Entonces yo digo, no más, ya le he hecho perder el tiempo a mi madre, a este especialista. Yo estoy perdiendo el tiempo. Prefiero ya no estar. Y entonces tengo otro intento. Ahí
tampoco ni siquiera pensé en dejar una carta. Porque yo pensaba que todos me odiaban, que todos estaban molestos conmigo porque no funcionaba el medicamento, porque yo no me ponía mejor, porque yo no estaba bien. ¿También la gente cercana a tu mamá? ¿Pensabas que tu mamá...? Sí, porque yo lo entiendo ahora. Es difícil vivir y cuidar de una persona que tiene un trastorno o una enfermedad también. Total. Es muy agotador. Y ella como psicóloga, imagina, escuchando todo el día, trabajando. Y que te digan que es resistente a los fármacos. Entonces, yo pensaba que todo iba a estar mejor sin mí, porque el problema era yo. Y lo hice. Y bueno, aquí estamos, no funcionó. Afortunadamente, que fuiste al hospital. Esa vez me asusté. Porque empecé con una combinación de cosas que tomé, empecé a tener como alucinaciones. Y no estaba teniendo los efectos que yo quería. Entonces me asusté mucho y le llamé a una amiga y ella le llamó a mi tía va por mí, me lleva al hospital y me dicen que ya había pasado demasiado tiempo para hacer un lavado de estómago, que van a ver cómo se desarrolla para, pues, si tiene que meter algún otro medicamento para contrarrestar otro. Nunca fue necesario, ¿sabes? Nunca fue necesario un antídoto para lo que yo había hecho. Solamente suerito, fluidos, ¿sabes? Salir de esa segunda vez del hospital, ¿qué significó para ti? Otro fracaso. Y dije, bueno, tal vez Dios, la vida quiere que escuche lo que mi médico tiene que decir. Otra vez fue en un sábado, entonces regresamos el lunes con él y nos presenta 3 opciones. Está la opción de la terapia electroconvulsiva, que bueno, te ponen unas cositas aquí en la cabeza y... Sí, y además funciona. Bueno, explícalo tú, pero luego explico por qué es interesantísimo. Mucha gente se escandaliza. Explícalo. Sí, yo incluida. Bueno, pues es una situación donde te ponen unos electrodos, creo que se llaman, Total. unos chuponcitos en la cabeza y te producen pequeñas convulsiones en el cerebro. Y eso ayuda a que tu cerebro, yo siempre digo, el trastorno es, produzco mucho de algo y dejo de producir lo otro que debo. Entonces está todo el tiempo como volteado. Otra terapia de electromagnetismo, algo así también, una cuestión como de imanes también que se supone que alinea a nivel cognitivo pues todo lo que traes arriba, ¿no? Todo el desastre lo alinea, trata de hacerlo. Y la ketamina. Yo estoy asustadísima con la terapia electroconvulsiva, obviamente con muchísimos prejuicios. Y de la otra terapia magnética, esta cosa es carísimo. Los tratamientos así son muy caros. Y no todos son candidatos para ella. ¿Por qué? Porque son la última línea de defensa. Pero bueno, tú ya estabas resistente Sí. a los fármacos. O sea, a lo mejor digamos, la última opción era esa, pero antes tenía que ser la ketamina y... A mí me ha dejado mi mamá decidir. Eso es algo que le voy a agradecer siempre. Estaba ahí sentada conmigo y me dijo, lo que quieras hacer de estas 3 opciones, pero tienes que elegir una. O sea, porque no hay opción. Tienes que elegir una y vamos a intentar todo porque no te voy a perder. Qué bonito, ¿no? Mi madre. Entonces, yo con mucho miedo, yo no quiero
tener convulsiones. Yo no quiero Es que hacer eso. es muy aparatoso. Sí. Y incluso este tipo de terapia viene, creo que fue un psicólogo en Israel el que vio que cuando había gente que se metía los dedos en el enchufe por un accidente, luego emocionalmente estaban mejor. Y dice, bueno, ¿qué pasa ahí, no? El único luego ahora te digo el efecto secundario que tiene, pero tú sigue para que no se nos vaya la gente. Elijo la ketamina, que básicamente es una infusión por vía intravenosa. La ketamina es una droga disociativa que se dieron cuenta que en microdosis puede ayudar al nivelar el estado de ánimo, y como yo lo he explicado, pone una antesala a cuando tú tomas la decisión de voy a hacerme daño, voy a hacer esto, pone como una puerta más. Ya no es, el impulso ya no va directo. Topa con esa puerta, entonces tú tienes que pensar para abrirla. Okay. ¿Sabes? ¿Qué va a pasar si yo no estoy? ¿Qué pensamientos te vienen? Para mí fue muy impresionante porque cada vez que yo pensaba en que me quería ir, no había ninguna duda. No había ninguna... No me temblaba la mano en decir, mañana lo hago y lo intento. Pero después de la ketamina, yo no volví a pensar en quitarme la vida. Y si lo llegaba a pensar, no podía accionar. Literalmente yo podía tener todo ahí listo, y el hacer esto no podía. Yo decía, esto es algo loquísimo. La medicina, o sea, los avances que hay, o sea, yo estaba... Porque seguías triste, pero no eras capaz de dar el paso ya. Ajá. Por lo mismo de mi condición resistente, otro médico que hacía esa práctica, el doctor Arnaut, fue el que me recibió. Él me decía, es que tú no eres normal, porque esta dosis que te estoy dando es para que tú estés alucinando que lo que hay aquí en el consultorio se mueve, o me cuentes, porque yo le digo el suero de la verdad, porque pierdes como que te desinhibes, empiezas a hablar de todo y de nada, pero haces muchos avances es como si le pusieras +3 en la velocidad, y haz de cuenta que tuviste 3 sesiones de terapia, ¿no? En esos 45 minutos que dura la infusión. Pero yo era resistente al medicamento, entonces estaba consciente todo el tiempo. Y para el médico era muy intrigante. Era como, ¿cómo es posible? Tengo otro paciente allá que está completamente en el viaje. En otro planeta. Sí, y tú me estás diciendo... Y Sofía, como dice, bueno, pues... Sí, ellos me hacían preguntas, porque también lo hacíamos en un hospital que es como hospital escuela, donde estaban los residentes. ¿Qué hospital era? Es el hospital Tec Zambrano, Zambrano en León creo que se llama. Y ahí hacíamos las infusiones. Y imagínate esto, Silvia, a una persona que tiene depresión resistente y depresión mayor, creo que se llama el trastorno, le dan una dosis de ketamina cada 2 o 3 meses. Yo iba cada 4 semanas. Pero esas 4 semanas te lograba ponerte bien. O sea, te sentías bien. Esas 4 semanas eran... Yo siempre dije y siempre lo he dicho, la ketamina a mí me salvó la vida. El doctor Arnaut y el doctor Pessoa y mi psicóloga Flor hicieron este equipo de personas donde ninguno me soltó. Ninguno me soltó. Y ahí hay que decir algo que incluso ya la ketamina en los protocolos ya está, o sea, está aprobada como fármaco para tratar depresiones resistentes a todo. Uh-huh.
Y a mí me daba esta sensación de que me prestaba tiempo. Era tiempo comprado. Yo le compraba tiempo a la ketamina. Tenía 3 semanas increíbles, fue cuando empecé a estudiar mi segunda carrera, podía ir a la escuela, podía trabajar al mismo tiempo, comía bien, tenía amistades, tengo mi pareja. Pero llegaba el final de la semana 3. Otra vez. ¡Jo, qué rabia! ¿Verdad? Pero era un indicativo de que ya se necesitaba la otra dosis. Para ese entonces ya yo solamente estaba tomando medicamento para dormir, porque a la fecha es el único medicamento ya que tomo. Entonces era mi cuerpo diciéndome, ya necesitamos el refill. Cuando nos recetan la ketamina, sí. En receta más bien le marca a mi doctor al otro doctor, te tengo una paciente. Es muy interesante su caso, porque para ellos yo era Claro, es una ratita de laboratorio a la que hay que ayudar. Los especialistas que aman su carrera y que aman sobre todo la carrera de psicología, sí hay una parte, es decir, cómo es que este paciente que nunca me ha caído está reaccionando y saber que estás con un caso nuevo, pero a la vez la parte humana también es muy importante. Decir, oye, es que tenemos que sacarla del hoyo a esta mujer, y entonces ya se lo toman como un reto personal, pero emocional también, te vuelves parte casi de su familia, ¿no? O sea, necesitan, por eso tú lo has dicho muy bien, o sea, no te soltaron. No, Pero en ningún momento. ni como paciente ni como persona, ¿me explico? Sí, es algo maravilloso que yo espero que si alguna persona se encuentra en esta situación pueda tener el equipo maravilla que tienes que tú. tengo yo. Entonces lo que hacen es que te ponen, digamos que te pones toda la ketamina en vez de en partes, ¿no? Ajá. Y entonces te da el episodio. Sí, me manda ¿Te da a un un subidón? episodio. ¿Y cómo fue ese subidón? Me fue tan bien. Cuéntame, ¿cómo fue? Yo salí de ahí, siempre salía yo llegué un poquito borrachita, ¿no? Todavía traes los efectos, pues, de la sustancia, ¿no? Y le digo a mi mamá, me siento muy cansada, pero vamos a ver mañana qué tal me siento. Entonces, a la mañana siguiente, yo era de dormir hasta la 1 de la tarde, ¿sabes? Estaba yo levantada a las 8 de la mañana, bañada, cambiada, arreglada, haciendo el desayuno. Cuando mi mamá bajó de las escaleras y me vio, fue como, ella respiró, porque yo jamás hubiera hecho eso, ¿no? Y mi pregunta es, ¿dormías después por la noche? Sí, O tenía sea, no te dio un episodio maníaco. yo digo que sí, Maniaquito. poquito, porque durante el día sí tenía muchísima energía y si yo no, yo decía de que es que tengo que apagar la luz, porque si no, yo sigo la fiesta. Entonces, me tomaba mi medicación para dormir muy rigurosamente a las 7:30 de la noche porque como tengo cierta resistencia, se tarda un poco más en hacer efecto. Pero si yo no me tomo mi medicación, Silvia, yo puedo seguir plática y plática y plática y haciendo cualquier mil cosas menos descansar, ¿no? En ese episodio que me duró 6 meses, el episodio de manía, hice un evento gigantesco, hice un partido de fútbol con leyendas, trabajé con una empresa española precisamente, tenía yo 19, 20 años y estaba en la mejor época de mi carrera profesional y ni siquiera había salido de la facultad. Y estabas feliz, ¿no? Y estaba feliz Entonces, haciendo... tanto tu madre como tú dijeron, esto ha funcionado. Sí. Ya volvió nuestra Sofía. Sí, y también era, ya no necesita más. Error. Error, porque se terminan estos 6 meses, empiezo yo a reconocer algunos síntomas que cuando yo me doy cuenta que estoy a punto de entrar al lado oscuro, como yo le llamo. ¿Cuáles son las señales del lado oscuro? Empiezo a tener mucho silencio, un silencio dentro de mí, pero también hacia afuera. Empiezo a silenciar a las personas. Podrían estar hablando
todos y yo escucho solamente como un ruido blanco. Empieza la falta de apetito, empiezan los pensamientos súper pesimistas, empieza la cama a llamarme con esta melodía hermosa de ven y no salgas de aquí por semanas. Te voy a decir que estar en un episodio depresivo es tan difícil que el bañarte, el cepillarte los dientes. El ir al baño. Si estás en la cama y tienes que ir al baño y dices, no voy. Sí, es algo que yo les digo ya a mi red de seguridad, yo les digo, es impresionante cómo lo más sencillo, coger el teléfono para atender una llamada, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Y de pronto es como un corte, ¿sabes? Estás en cama y tu casa, yo a veces bromeo mucho de, mi casa ahorita está un poco bipolar. Mi cuarto puede estar muy ordenado y la sala la tengo toda desordenada. Y también eso es un indicativo para mí de que algo está pasando porque no estoy manteniendo el orden dentro de mi hogar. O sea, en cuanto empiezas a ser desordenada, ahí hay un problema. Sí, porque ya no me importa lavar los cubiertos o los trastes después de comer, porque ya me siento pereza, siento cansancio de hacerlo y digo, después lo hago. La falta de energía para, digamos, desarrollar las rutinas diarias. Y entonces ahí te das cuenta y ¿qué pasa? Me doy cuenta, me asusto muchísimo y pues bueno, como dicen, entre más alto hayas subido, pues más alta es la caída, ¿no? Más profunda es la bajada, ¿verdad? Y así pasó. Me tropecé y me caí en esta depresión muy fuerte que duró tal vez pues otros 6 meses. Pero ahora suma que mi abuelo enfermó muchísimo y pues ya, mi abuelo ya falleció y cuando él enferma, justo en COVID, ya en lo último del COVID, irónicamente, lo habíamos mantenido como muy seguro y después se contagia. Hicimos todo el manejo en casa, pero solamente había 3 personas, mi madre, mi prima y yo, ahí para cuidarlo. Él ya no podía moverse, ya no podía hacer mucho. Y pienso que dentro de toda la tristeza que yo sentía y toda esta desesperación mía, más aparte del estar muy angustiada por mi abuelo, que es el padre de mi mamá, la vida me dio el regalo de pasar esos momentos a su lado, de reírnos juntos mientras él se tomaba sus pastillas y yo me tomaba las mías. Mi abuelo empeora muchísimo, tanto que él hace el llamado a la familia como que para que vayamos todos a despedirnos de él. Y yo estaba muy mal. Llego a casa después de ese día, esperando mañana tener la noticia de que se ha ido. Y en ese momento, como un mecanismo de defensa tal vez, entra un pico maníaco súper fuerte. Entonces empiezo yo a mover todo en la casa, todos los muebles, incluso creo que traté de colgar una televisión. Hice muchísimas cosas y yo dije, me voy a ir. Yo no quiero que mañana me llamen y me digan que él ya no está. Yo no voy a soportar eso. Después de todo lo que hemos vivido juntos, yo no voy a soportar eso. Entonces yo no voy a estar. Así que, incluso esta vez, con todo el impulso que traía,
justo yo había pasado a comprar mi medicamento para dormir. Me tomé todo el bote de pastillas, las 30 tabletas, de una dosis muy alta porque, de nuevo, resistente al medicamento, ocupo dosis más altas que una persona con un sistema normal. Me las tomo todas, me duermo 2 días. Como mi madre estaba cuidando a mi abuelo, no estaba en casa, mi hermano había salido, creo que con su pareja en ese momento, estaba yo sola, cerré todo, dejé comida a mis gatos, que son mi adoración, y solamente le pedí a Dios y a la vida que el que me encontrara no fuera mi hermano. Me encerré yo en mi cuarto, me dormí. Recuerdo que estas magias, diosidencias del universo, uno de mis gatos aprendió a abrir mi puerta. Entonces mi gato entraba a mi cuarto porque nadie fue a mi casa durante 3 días. Entonces yo no atendía el teléfono, pero como estaba tanto pasando afuera, como que no se habían dado cuenta. Y yo no tampoco mandé mensajitos de nada. Mi gato entra y me despertaba cada cierto tiempo y en ese momento yo iba, tomaba agua, muy desorientada, tropezándome. De hecho, tuve como tengo cicatrices en la parte de la espalda donde en la barra de la cocina pasaba y como que me recargaba. Y te caíste y todo. ¿Sabes? Y llegó un momento en el que mi mejor amiga, Lulu, que la amo con toda mi vida, se da cuenta que he andado muy callada, sospechosamente callada. Y teníamos nosotras un acuerdo de que yo no me podía ir sin avisarle. Yo rompí ese acuerdo porque no le avisé. Pero ella se da cuenta que yo no estoy presente y le llama a mi familia y les dice, tengo 2 días sin hablar con ella, no me contesta el teléfono, ya mi teléfono por ese entonces no tenía batería. Yo era la única que tenía llaves de mi casa. Mi mamá no podía salir de la casa de mi abuelo por la contaminación que podía haber. Si ella salía ya no podía volver a entrar. Entonces llega mi tía y tumban la puerta principal, llegan a mi cuarto, ven el bote tirado, vacío, y yo sin poder despertar. Entonces ahí le llaman a mi doctor y me dicen que no me van a llevar al hospital porque con esa cantidad, con lo que estaba pesando en ese momento, que estaba yo un poquito malnutrida, pues todo indicaba que no iba a pasar 24 horas. Mi corazón se hubiera detenido, porque ese medicamento lo que hace es eso, baja la frecuencia cardíaca y ya después me entero que yo sobrevivo gracias a que soy resistente a los medicamentos. A los medicamentos, o sea que no hay manera, ¿no? Sí. A partir de ahí, ¿qué empiezas? ¿Vuelves con la ketamina? ¿Cuál es? Estoy unos meses en tratamiento farmacológico porque algunos funcionaban, pero no funcionaban como 6 meses o así, funcionaban 1 mes o 2. Y después yo le digo a mi doctor que ya estoy muy cansada. Le digo ya no quiero, ya no puedo más. Ya no quiero seguir intentando porque cada vez que no funciona me duele más. Y yo le decía a él, por favor, déjame irme. Dime cómo hacerlo y déjame irme. Yo le rogaba que me diera las herramientas para... Y él llamó a mi madre y le dijo, creo que Sofía tiene que continuar con el tratamiento de
de la ketamina y entonces vuelvo a ir y ahora ahí nos explican. Esto es un momento como muy agridulce. El doctor nos dice, ¿por qué dejaron de venir? Y nosotros pensamos que habíamos hecho todo lo que teníamos que hacer. Y él nos explica que no es magia, que es un procedimiento y es un tratamiento, que yo tendría que haber estado yendo por lo menos 6 meses cada mes. Entonces ahora en esta segunda vuelta lo hacemos bien, más informadas, con más herramientas, tanto mi mamá como yo. Y ya era, te digo, pasaban estas 4 semanas y yo llegaba al hospital a las 8 de la mañana, me ponía mi batita y me atendían las mismas enfermeras. Ya era pues un hábito. Sí. Y bueno, a lo largo de los tratamientos, el doctor Arnaut se da cuenta de que esta chica no está cayendo, no está cayendo como debe de caer en los efectos, ¿no? de las alucinaciones y así. O sea, está en total control de sí y de lo que comparte. Entonces empieza a investigar, empieza a llevar a otros psiquiatras que quieren aplicar la ketamina. Recuerdo que fue un equipo de psiquiatras americanos. Y yo, incluso con los efectos de la ketamina, borrachita, drogadita, digo yo, les hablaba en inglés y les explicaba todo lo que estaba sintiendo en ese momento de, siento que me tiemblan un poquito las manos, me siento muy ligera, ahorita estoy pensando cuando era más pequeña y tenía esto, hacía esto. Y siempre al final les decía, nunca pierdan la visión de que a quien tienen enfrente es una persona. No olviden que la que está después del escritorio es una persona. Es una persona. ¿Y ahora cómo estás? Y ahora, este año ha sido mi año, Silvia. Terminé mi tratamiento con la ketamina y te voy a ser sincera, fue cuando me dijeron ya nomás para ti. Yo dije, ¿cómo? ¿Estás seguro? Sí, y fue un duelo durísimo, pero no pasó nada. No pasó nada malo. Sí entendí que la única que me va a sacar del pozo soy yo. Que por más medicamentos que haya, si yo no decido que quiero vivir, nadie más lo va a hacer por mí. Entonces, este año yo decidí empezarlo dejando de ver para adentro y empezar a ver hacia afuera los colores, los aromas, las personas. Obligarte. Obligar, porque cuando te ponen esta etiqueta de eres bipolar, quitártela tú mismo es muy difícil. Y lo que a mí me cambió la vida fue que el doctor Arnaut, cuando me vio y yo le dije, es que yo soy bipolar, me dijo, no, tú no eres bipolar, tú tienes trastorno bipolar. Y me dijo, hay muchísima diferencia. Y lo que había sido mi cruz del otro psiquiatra que no congeniamos, que cargué por muchos años, este doctor vino y me dijo, no. Me dijo, tú no eres una víctima. Tú eres una guerrera. Tú eres una guerrera. Sofía, muchísimas gracias. Ojalá que dentro de un año vuelvas, solo para mostrar a la gente que se puede. De la terapia que tú hablabas antes, es efectiva también, pero el efecto secundario que tiene es que a veces te borra un poquito la memoria a corto plazo, dicen. De la que también hay grandes estudios
en pacientes que no les ha funcionado nada, les ha funcionado. Y ahora yo te voy a pedir consejo. Yo tenía un amigo muy querido que decía padecía una depresión terrible y cada vez que oía en las noticias que una persona se había suicidado y que probablemente hubiera sido por depresión o por una enfermedad mental, decía, ay, qué bien, ya dejo de sufrir. En vez de pensar, pobrecito, pobre familia, con la vida que tiene por vivir. ¿Qué le dirías tú a una persona que ahora mismo está en esa zona de oscuridad en el que la única salida que ve es acabar con su vida? Detente, literalmente, detente un momento y mira a tu alrededor el amor que no estás tomando, el amor que no estás viendo porque estamos cegados por el dolor. Y yo a todas las personas les digo que siempre hay otra opción, siempre hay que agotar, como yo, como muchas otras personas, hasta el último libro que se tenga que leer para encontrar la solución. Es entonces cuando, si ya intentaste todo, pues vuélvelo a intentar. Sofía, muchísimas gracias. Gracias a tus médicos, a tu mamá, a tus amigos, tus tíos, tu hermano. Y yo tengo la sensación que vas a ser una de estas psicólogas que cuando dicen, no, este es un caso perdido, ¿a quién se lo pasamos? A Sofía. Porque no va a haber ninguna persona que sea un caso perdido. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia.